Hola, buenas tardes a todos. Estamos por iniciar este webinar, que seguramente será de gran utilidad y que está muy interesante para todos ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que está organizado por Philips, bajo el programa de Philips LATAM Ultrasound School. Este programa fue creado con el fin de brindarles charlas académicas con expertos, a fin de actualizar conocimientos en las diferentes áreas de ultrasonido. Yo soy Miguel Ángel Corona Franco, especialista de aplicaciones clínicas de ultrasonido en Philips, México, y tengo el gusto de servir como moderador en esta charla, actualidades, perdón, lo que es la tetralogía de Fallot, su seguimiento y, eh, y al finalizar la charla vamos a tener un espacio de preguntas. La charla en este caso, nos la da la doctora Ana Laura Trujeque, médico cardiólogo especialista en ecocardiografía pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Al final de la charla abriremos las preguntas y respuestas para que nos compartan sus dudas o sus inquietudes y la doctora nos ayudará a contestarlas. Esta charla será grabada y podrán visualizarla después, en cualquier momento, por si se perdieron de algo o no pudieron verla, en la página oficial de Plus de Philips. Y sin más preámbulos, los dejo con la doctora Ana Laura Trujeque. Adelante, por favor, doctora. Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto. Realmente es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes hablando del tema de tetralogía de Fallot, que espero les sea útil a todos. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Se los voy a compartir. Y creo que ya está bien ahí, ¿verdad, Miguel? Sí, ya la vemos, doctora. Muy bien, entonces pues buenas tardes y hoy vamos a hablar de la evaluación ecocardiográfica de la tetralogía de Fallot. Vamos a tratar de hacer un resumen, ya que pues este tema es muy, muy amplio, pero vamos a tratar de hacer un resumen en estos 50 minutos para saber qué es la tetralogía de Fallot. Muy rápidamente, algo de embriología, los aspectos anatómicos y ya que los conocemos, poder encontrar estas características ecocardiográficas, ver qué anomalías se asocian, ver la evaluación transquirúrgica y la evaluación de seguimiento. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a ver en la agenda el día de hoy. Entonces, pues nada más para que ustedes sepan, la tetralogía de Fallot desde el 7 al 10% de todas las cardiopatías congénitas tiene una incidencia de cada 4 por cada 10,000 nacidos vivos. Aunque no hemos descubierto realmente a qué se asocia, hemos podido encontrar que tiene asociación con diabetes materna, con fenilcetonuria, si la madre está ingiriendo ácido retinoico,
y sobre todo de lesión del 22q11 y trisomía 21. Aquí, bueno, más adelante también les voy a hacer el comentario cuando hablemos de embriología, pero recuerden que de la lesión del 22q11 pues también se va a asociar a otras cosas de línea media, agenesia del timo, alteraciones como craniofaciales. Y pues bueno, todo esto es importante porque este tema es importante, ¿por qué? Porque ya se ha visto realmente la tetralogía de Fallot es una de las patologías congénitas más estudiadas y también pues ya de las más conocidas y realmente su supervivencia ha aumentado mucho, dependiendo de la literatura que ustedes revisen, hasta el 90% a largo plazo. Entonces, pues bueno, por eso esta patología cobra relevancia. Entonces, pues bueno, ya tenemos antecedentes históricos, ya saben, 1888 Fallot describe las características anatómicas que ahorita vamos a detallar. Y en cuanto a la embriología y a los aspectos anatómicos, esta alteración de la tetralogía de Fallot va a dar lugar más o menos entre el día 22-28, cuando tenemos el proceso celular de señalización de las células de la cresta neural. Es principalmente esto. En general, lo que va a dar elongación y división del tracto de salida en los conductos aórtico y pulmonar. Acuérdense, entonces por eso mismo las células de la cresta neural, acuérdense que también dan muchas partes de línea media y es por eso que también se asocia mucho a todo esto que estamos hablando de timo, de DiGeorge, de alteraciones craneofaciales. Entonces, pues bueno, aquí les pongo estas dos imágenes que creo que son muy claras para poder entender realmente lo que es la patología de la tetralogía de Fallot. Entonces, pues básicamente esta alteración embrionaria, ¿qué es lo que nos va a dar? Acuérdense que nos va a dar una alteración en la alineación del septum infundibular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que tenga una desviación anterior y hacia la izquierda, y de esa manera, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que exista una comunicación interventricular mal alineada y que la aorta quede cabalgando sobre el septum interventricular. Además, pues el tracto de salida del ventrículo derecho por este desplazamiento se va a ver disminuido, por lo cual podemos encontrar pues la estenosis pulmonar infundibular y que generalmente, como lo vamos a ver más adelante, puede tener también alteraciones a nivel valvular. Y vamos a encontrar también de manera secundaria a toda esta patología hipertrofia importante del ventrículo derecho. Vamos a ver que las trabeculaciones septoparietales van a incrementar y pues esto al mismo tiempo que el desplazamiento infundibular va a hacer que se estreche aún más el tracto de salida. Entonces, pues bueno, ya entendiendo estos detalles anatómicos, vamos a hablar del ecocardiograma. ¿Ok? Entonces, creo que una forma fácil de entender todo esto es hablar desde el análisis secuencial segmentario. Y de esta manera para que no se nos pase nada y ustedes también puedan ir analizando cada uno de los segmentos y hacerlo de manera sistemática. Y de esa manera creo que va a ser más fácil de recordar y va a ser más difícil que perdamos detalles. Entonces, pues bueno, obviamente de lo más importante que tenemos que encontrar en nuestros estudios es la desviación anterior a la izquierda del tabique infundibular, la posición y dimensión de la comunicación interventricular y el grado de obstrucción pulmonar. Entonces aquí les vuelvo a poner una imagen para que vean lo que es un corazón normal, un corazón con tetralogía de Fallot, donde tenemos pulmonar y la hipertrofia ventricular derecha. Ya teniendo este esquema en la cabeza, ahora vamos a ver las imágenes. Entonces, pues bueno, aquí les enseño como unas imágenes características y clásicas de la tetralogía de Fallot. Aquí les estoy enseñando un estudio transtorácico en una vista paraesternal eje corto. Vean aquí cómo básicamente tenemos la aorta al centro y cómo desde aquí ya vemos la C y B muy amplia y vemos esta característica del septum infundibular que generalmente es elongado y que está desplazado anterior a la izquierda. Vean cómo a partir de
esta desviación, se genera esa obstrucción importante. Vean cómo realmente el flujo que pasa es poco y aparte se ve acelerado desde el Doppler color desde aquí arriba. Vean también cómo la válvula pulmonar se ve como con una apertura en domo y realmente el anillo pulmonar se ve pequeño. Entonces, bueno, aquí les muestro otras dos imágenes en 2D donde se puede apreciar un poco mejor la válvula pulmonar y la obstrucción infundibular. Y pues bueno, esto va a ser patognomónico de nuestra patología. Entonces, continuando con el análisis secuencial segmentario, vamos a empezar con el situs. Entonces recuerden que la gran mayoría de los situs van a ser solitus, podemos encontrar inversus u otras alteraciones isoméricas, pero el mayor porcentaje va a ser solitus. Aquí se los muestro. Voy a hacer una explicación muy pequeña de cada video para que podamos seguir avanzando. Vean cómo esto es igual todos son transtorácicos en este caso. Este del situs es a nivel subcostal. Vemos el hígado, vemos la cava y vemos la aorta, la columna en posición adecuada que nos demuestra que es un situs solitus. ¿Qué alteraciones también podemos tener? Entonces, si hablamos a continuación retornos venosos sistémicos y pulmonares, acuérdense que la tetralogía de Fallot también se puede acompañar de una vena cava izquierda persistente, que es la que les muestro aquí, supraesternal, girándonos un poco hacia la izquierda, o incluso también puede tener alteraciones en los retornos venosos pulmonares, teniendo conexiones anómalas parciales principalmente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que les muestro? Igualmente a nivel supraesternal, cómo es una conexión anómala parcial de venas pulmonares derechas a vena cava superior. Vamos a hablar también de las válvulas atrioventriculares, que la mayoría de las veces son concordantes, pero también puede cursar con canal atrioventricular, que sea una tetralogía de Fallot más canal atrioventricular. Cuando tenemos esta asociación, podemos tener el tipo C hasta en el 85% de los casos, y vean cómo lo podemos observar desde el 4 cámaras. Bueno, este es otro tema, pero vean cómo realmente es solo un anillo fibroso. Básicamente las válvulas AB están al mismo nivel, como tenemos una CIA muy amplia primum, una CIB de entrada también, y pues bueno, cuando vemos el eje largo, pues vemos igual, ¿no? Toda la válvula AB común que se encuentra aquí en modo cabalgado. Esta es una tetralogía de Fallot con canal atrioventricular. Hablando del septum interatrial, también podemos tener defectos a ese nivel, a nivel del septum interatrial. Aquí creo que va a tener mucha relevancia la dirección del cortocircuito. Por ejemplo, en esta imagen que les muestro, es una imagen a nivel subcostal, donde estamos viendo en esta parte el septum interatrial. Y vean cómo el septum interatrial tiene estos dos pequeños cortocircuitos que son azules. Entonces, justamente llaman la atención, ¿no? Porque aquí, al ser el cortocircuito azul, estamos viendo que el cortocircuito es de derecha e izquierda, dando a entender que la presión en el atrio derecho es mayor a la presión que existe en el atrio izquierdo. Y generalmente, cuando las tetralogías de Fallot son muy severas, es lo que podemos ver, que la presión se refleja al hacer el cortocircuito de derecha a izquierda. La mayoría de los defectos a este nivel son osum secundum y, como les digo, puede haber descompresión de derecha a izquierda. Hablando del septum interventricular, pues ya dijimos la CIB, las características de la misma, y que generalmente la CIB es una CIB amplia, una CIB que no es restrictiva, pero recuerden que un porcentaje muy bajito, aproximadamente el 2%, puede presentar una comunicación interventricular restrictiva, lo cual va a ocasionar falla cardíaca importante en este tipo de pacientes, ¿no? En los pacientes con tetralogía de Fallot. Entonces es muy importante que valoremos la CIB. La verdad, creo que es como de lo más raro, pero sí existe para que lo tengamos en cuenta. Y vean, ¿no? Ahorita vamos a hablar del cabalgamiento y de otras CIBs. Entonces, vean cómo generalmente podemos evaluar el cabalgamiento aquí. Podemos evaluar el cabalgamiento que está presente desde el subcostal. Esta es una imagen subcostal también, en transtorácico. Vean desde el 4 cámaras cómo podemos ver que la aorta está cabalgando, y básicamente también lo vamos a ver muy bien en el paraesternal eje largo, que aquí es donde vamos a tomar realmente el cabalgamiento. Recuerden que el cabalgamiento vamos a seguir la línea del septum interventricular,
y de esa manera vamos a ver qué porcentaje de la aorta está cabalgando sobre el septum hacia el ventrículo derecho. Aquí debemos recordar que si tenemos un cabalgamiento mayor al 50% y no hay continuidad mitroaórtica, estaríamos hablando de una doble vía de salida de ventrículo derecho. Para eso es importante que nosotros conozcamos de qué manera se está realizando este porcentaje de cabalgamiento. Vean, esto también es súper importante. Habíamos hablado de otras CIBs. Realmente recuerden que cuando tenemos una tetralogía de Fallot de diagnóstico o una tetralogía de Fallot que no ha sido llevada a corrección, es decir, que todavía tiene obstrucción importante al tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente los ventrículos van a tener unas presiones igualadas. Entonces, el cortocircuito de la CIB va a ser bidireccional o va a ser difícil de ver. Obviamente la CIB principal, que es de la que hemos estado hablando, como generalmente no es restrictiva, pues vamos a ver el cortocircuito bidireccional o con un gradiente muy bajo. Pero otras CIBs, principalmente estas musculares, muy probablemente no las podamos ver hasta que el paciente es llevado a corrección. En ese momento, recuerden, si tenemos un paciente posoperado de tetralogía de Fallot que empieza a presentar datos de falla cardíaca en el posquirúrgico temprano, no está obstruido, puede ser que tenga varias CIBs que no habíamos visto antes porque no había sido tan claro el cortocircuito hasta que descomprimimos el ventrículo derecho y entonces el cortocircuito se hace mucho más evidente. No crean que es tan raro, entonces tal vez no sea tan fácil de evaluar en el periodo de diagnóstico o prequirúrgico, pero siempre debemos tomar en cuenta y revisar nuestro septum en este escenario, ¿no? En el posquirúrgico temprano. Bueno, entonces, algo súper importante que tenemos que evaluar es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, tronco y ramas pulmonares. Vean, por ejemplo, esta imagen que les muestro que igual es un subcostal, cómo se alcanza a observar realmente de manera muy clara, cómo aquí el infundíbulo está largo, cómo empieza a acelerar desde aquí. Vean cómo el Doppler color se acelera y cambia desde aquí. Vean cómo la válvula pulmonar es francamente hipoplásica, el anillo y abre en domo. Y pues bueno, presenta importante aceleración a este nivel, ¿no? Desde ahí ya podemos decir, bueno, sí está obstruido y tiene una aceleración importante. Más adelante les voy a explicar un poco más del Doppler continuo, pero bueno, obviamente siempre evaluarlo con Doppler color es muy importante. Y la válvula pulmonar también de la misma manera, el anillo que generalmente puede ser pequeño, el número de valvas de la válvula pulmonar que generalmente lo lo que es más frecuente es que incluso pudiera ser bivalva, las valvas siempre van a estar como engrosadas, con una apertura que no es normal. Y también tenemos que revisar realmente si el anillo no está tan hipoplásico y las valvas no están tan afectadas, pues pudiera ser candidato para una preservación de válvula pulmonar. Hablando aquí a nivel del eje corto paraesternal, podemos ver también de los grandes vasos, podemos ver cómo podemos tener una asociación que no es tan frecuente, pero también es importante que la hagamos, que es el de la válvula pulmonar ausente. Hasta en un 2% de los pacientes pueden presentarse. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ya saben, la válvula pulmonar ausente siempre se encuentra insuficiencia importante, las ramas pulmonares son aneurismáticas, no va a haber conducto arterioso, pero sí vamos a tener compresión bronquial. Entonces, déjenme ver aquí, perfecto. Vean aquí cómo tenemos igual en este paraesternal corto a nivel de los grandes vasos, la aorta al centro, vean la gran CIB, que de hecho en la mayoría de las de los pacientes se presenta en esta área perimembranosa. Vean cómo tenemos el infundíbulo largo y cómo tenemos aquí una insuficiencia severa. Realmente aquí lo único que hay es un remanente del anillo pulmonar y bueno, ¿no? La insuficiencia severa, desde aquí también se alcanzan a ver las grandes ramas pulmonares dilatadas. Y les quiero mostrar también otra imagen que es muy bonita, porque podemos tener alteraciones en el origen de las ramas pulmonares. Entonces yo les quiero mostrar esta imagen
que es una imagen de un sling pulmonar. ¿Qué es un sling pulmonar? Es que la rama izquierda de la arteria pulmonar se origina de la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, vean, igual, ambos estudios son transtorácicos en un paraesternal corto, un poco más alto que el que habitualmente hacemos. Entonces, vean cómo viene en esta imagen la rama derecha de la arteria pulmonar y cómo aquí, vean, de esa misma se origina la rama izquierda dando este giro. Estos pacientes hay que estudiarlos también con tomografía para evaluar la compresión bronquial. Como ven, miren, pueden tener alteraciones en la compresión de tráquea o incluso de bronquios, que bueno, también pueden complicar el posquirúrgico. Entonces, es importante que evaluemos todo eso. Pero ven estas imágenes porque la verdad son muy claras y es una alteración que no siempre podemos ver, pero siempre debemos descartar alteraciones en las ramas pulmonares. En cuanto a la obstrucción pulmonar, ¿se acuerdan que ya evaluamos todo lo de el Doppler color y ahora vamos a hablar del Doppler continuo? Decimos Doppler continuo porque realmente con el Doppler pulsado vamos a evaluar otras cosas y también porque generalmente el Doppler pulsado va a presentar aliasing. ¿Eso qué quiere decir? Que las velocidades son muy altas y no las vamos a alcanzar a estudiar por completo. Entonces, pues bueno, vean, vamos a hablar con Doppler continuo. Generalmente son velocidades elevadas y algo bien importante es que generalmente vamos a estar viendo este espectro, bueno, este doble espectro, que nos va a hablar de una obstrucción infundibular y un gradiente valvular. ¿Se acuerdan que dijimos que podemos tener esos dos componentes? Entonces vamos a tener un gradiente total, que es todo esto que tenemos aquí, que puede estar compuesto de dos elementos, ¿no? El gradiente dinámico infundibular, vean cómo es un gradiente con un pico, que varios lo dicen como pinza de cangrejo, otros también lo han descrito como, bueno, y también en el ventrículo izquierdo como punta de ballet, como zapatilla de ballet, y vean el gradiente fijo valvular, que es básicamente el que está debajo. Otras alteraciones que podemos encontrar es a nivel del arco aórtico, a nivel supraesternal conducto, colaterales. Yo creo que la más importante es saber que el arco aórtico derecho es muy frecuente, hasta en el 25% de los pacientes los podemos encontrar. También podemos tener una subclavia izquierda aberrante o cursar también con doble arco aórtico. Vean, aquí les enseño lo que son las colaterales. Miren cómo los flujos son continuos. Si ustedes lo pulsan, van a encontrar un flujo muy similar al de un conducto arterioso, generalmente siempre saliendo de la aorta hacia las ramas, ya sea de aorta ascendente o subiendo de aorta descendente. Vean cómo a veces no están, dices, bueno, pudiera ser un conducto, pero no están en la localización habitual de un conducto, ¿no? Tal vez muy distal hacia las ramas o muy proximal. Y en este arco izquierdo, les quise demostrar cómo tenía este paciente un conducto arterioso. Este paciente ya tenía un stent en el conducto arterioso y por eso se ve mucho mejor. Pero vean cómo aquí también se ve el conducto arterioso. Entonces, pues bueno, otras anomalías que también debemos descartar que son muy importantes es anomalías de las arterias coronarias. Ajá, generalmente también tenemos que evaluar la aorta puede encontrarse dilatada, la aorta puede tener insuficiencia, ver el número de valvas de la aorta, tampoco es normal encontrar aortas bivalvas o cuatrivalvas, y bueno, ver siempre realmente los orígenes de las coronarias. Acuérdense que realmente vamos a tener hasta el 5% de todos los pacientes con alteraciones coronarias y la más común va a ser que la descendente nazca de la derecha. ¿Ok? Aquí también creo que cabe mencionar, debemos descartar siempre que existan fístulas coronarias hacia la arteria pulmonar. Les quiero mostrar estas imágenes porque a veces no lo evaluamos tan meticulosamente y se nos puede pasar por alto, ¿no? Entonces, quiero que observen, por ejemplo, aquí estamos en un eje, un paraesternal largo. Vean cómo aquí está la aorta cabalgando sobre el septum interventricular, la C y B, pero vean esta
imagen como digitiforme que sale de la aorta, como un pequeño dedo, como un pequeño chipote, que es el origen de la coronaria derecha, ¿no? Desde ahí ya nos está alertando que esa coronaria está muy grande. ¿Y por qué puede estar muy grande esa coronaria? Seguimos esa coronaria y vean lo que vemos, que realmente es una fístula coronariana que llega al tronco de la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, realmente nunca descartar eso, siempre tratar de evaluar las coronarias. A veces en los niños puede ser un poco difícil por la poca cooperación. Recuerden que pues estos niños muchas veces pueden llegar en crisis de hipoxia o pues ser niños muy irritables por la cardiopatía, pero pues bueno, tratar de evaluar lo mejor posible. Creo que esta imagen es muy clara. Vean cómo incluso el flujo está en distinto tiempo y bueno, es bastante clara la fístula coronariana. Entonces, les quiero dejar este checklist, que es un poco el resumen de todo lo que hemos visto y pues que les puede servir para cuando evalúan a un paciente con tetralogía de Fallot. Realmente es lo que debemos poner al menos en nuestro reporte ecocardiográfico, porque es algo que le va a importar al cirujano y pues también ver si el paciente es candidato para corrección. Entonces, pues aquí hablamos de todo, de los retornos venosos, sistémicos y pulmonares, la morfología de las válvulas AB y su función, las características de la C y B, grado y morfología de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, anillo pulmonar, tronco y ramas, valoración aórtica y subaórtica, arriba en el arco, arco aórtico, colaterales, conducto y las arterias coronarias. Ahora también aquí hablando del diagnóstico, quiero mostrarles estas patologías, que si bien, pues bueno, a final de cuentas ambas patologías requieren cirugía, cirugía con bomba de circulación extracorpórea, quiero que vean porque a veces me preguntan que cuál es como la diferencia. Entonces, miren, quiero que vean, este de abajo es el Fallot que ya hemos hablado y que les presenté y que hemos explicado previamente. Y aquí arriba es otro paciente. Vean cómo es un ventrículo derecho que tiene aquí una trabécula que básicamente divide el ventrículo derecho en dos cámaras. Este es un eje corto a nivel paraesternal y este es pues bueno, es una vía de salida del ventrículo derecho a nivel subcostal. Justamente este es el ventrículo derecho. Vean cómo aquí está la trabécula bien hipertrófica, dividiendo francamente el ventrículo en dos cámaras y vean cómo la diferencia, ¿no? Vean esta válvula pulmonar que les parece muy pequeña, hipoplásica tal vez, y qué les parece esta válvula pulmonar. Vean cómo la válvula pues básicamente abre normal, el anillo es básicamente de buen tamaño. Entonces, pues aquí arriba estamos hablando de lo que es una doble cámara ventricular derecha. Creo que aquí puede ser mucho más clara la explicación. Vean el esquema, que básicamente son trabéculas que se hipertrofian y que pues van evolucionando hasta que pues básicamente el tracto y el diámetro por el que pasa el flujo sanguíneo es mínimo y pues obviamente pueden tener una aceleración muy importante. Aquí en comparación con la tetralogía de Fallot es que recuerden que las tetralogías de Fallot que son muy importantes se manifiestan pues en una etapa temprana y generalmente la doble cámara ventricular derecha pues va a tener una evolución tal vez más tardía. Pero ambas son obstrucciones al tracto de salida del ventrículo derecho y pues bueno, esta generalmente pues realmente el cirujano ¿qué es lo que hace? Pues básicamente solo quita esta trabécula bien hipertrófica y generalmente estas patologías, pues bueno, preservan la válvula pulmonar sin ningún problema. También pueden tener una CIB asociada, entonces también siempre en la doble cámara ventricular derecha busquen la CIB porque es una de las principales asociaciones. A veces puede ser difícil diferenciar entre Fallot y doble cámara ventricular derecha, pero también creo que la clínica nos puede ayudar mucho, además de las imágenes que ya les comenté. Entonces, pues bueno, en relación a vamos a avanzar, ya hicimos el diagnóstico prequirúrgico y ahora vamos a avanzar a la evaluación transquirúrgica y de seguimiento en la tetralogía de Fallot. Realmente, como les digo, ya se ha escrito mucho, creo que de las
tips para llevar es principalmente este paper que es de la American Society of Echocardiography, donde habla de la imagen multimodal para pacientes preparados totalmente de tetralogía de Fallot. Y pues, como les digo, también han venido otros artículos de revisión. Creo que este es muy bueno, aunque ya es un poco viejito, del 2014, y en este nos vamos a basar mucho para la revisión que vamos a hacer a continuación. Entonces, pues bueno, la evaluación transquirúrgica, ¿cómo la hacemos? Pues con ecocardiograma transesofágico. Entonces, pues antes que nada, sí les quiero decir que debemos escoger adecuadamente nuestra sonda transesofágica. Acuérdense lo que dicen las guías, igual de la American Society, que tenemos, bueno, sondas pediátricas, sondas de adulto 3D. Esperemos que ya pronto tengamos sonda pediátrica 3D. Y tenemos también la neonatal. Generalmente en este grupo etario solo vamos a usar la pediátrica y la de adultos. El peso para cada una, realmente cuando es una sonda 3D te pide un peso un poquito más alto e incluso te dice, bueno, si tienes la capacidad de poder meter la sonda de adultos en un paciente que pese un poquito menos, pues bueno, lo deja al criterio de la persona que lo está realizando. Realmente nosotros en pediatría somos muy cautos en eso, tratamos de observar bien el peso y pues bueno, ¿no? Recuerden siempre al introducir una sonda transesofágica, no debe ser algo muy traumático. De hecho, la sonda, con la ayuda del anestesiólogo, estos pacientes están ya intubados, no hay a dónde irse, debe pasar realmente de manera muy fácil para evitar cualquier tipo de complicación. Entonces vamos a evaluar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho igual, obviamente pues se la tienen que quitar, tenemos que evaluar que no esté. Los defectos residuales, que pueden ser a nivel del septum interventricular o el septum interatrial, hacia dónde van los cortocircuitos, ahorita vamos a hablar de eso porque esto también es súper importante, la válvula pulmonar y las ramas pulmonares, les pongo aquí como en interrogación, ¿por qué? Porque acuérdense que si bien el eco transesofágico es una gran herramienta, pero también es una gran herramienta que tiene sus límites. Y sus límites sobre todo van a ser todas aquellas cosas que están muy anteriores, porque acuérdense que por la colocación de la sonda, que es transesofágica, como su nombre lo indica, vamos a ver mucho mejor todas las estructuras que están más posteriores y todas las estructuras que quedan anterior van a quedar más lejos de nuestro campo visual. En este caso, las ramas pulmonares pues van a ser un poco difíciles de evaluar por el ecocardiograma transesofágico. Vamos a dar algunos tips, pero bueno, también recordar que pues, si hay mucha duda de ramas pulmonares, pues lo ideal sería tal vez otro método diagnóstico. Entonces, pues bueno, voy a mostrarles como unas vistas básicas. Entonces, vean, por ejemplo, esta vista de transesofágico. Estamos en un esofágico medio, más o menos a 45, 60, entre 45 y 60 grados, donde lo que queremos ver es la entrada y la salida del ventrículo derecho, la aorta al centro. Aquí les muestro el esquema y cómo se ve también una imagen fija. Y aquí para que vean cómo es la válvula tricúspide, septum interatrial, todo esto es el ventrículo derecho y aquí está la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense, creo que, bueno, ahorita lo vamos a ver mucho mejor, pero en esta parte vamos a ver también todo lo que va a ser el defecto interventricular y posteriormente el parche. Otra vista que nos va a ser sumamente útil va a ser esta como de un eje largo, a nivel de esofágico medio, entre 110 y 120 grados, donde vamos a ver la salida de la aorta justamente abajo el ventrículo derecho y en esta parte pues vamos a ver la CIB y posteriormente también el parche interventricular. Ya conociendo estas vistas, creo que va a ser mucho más fácil que evaluemos lo que sigue. Doctora, disculpa, se ven un Sí. poco lentas tus videos. No sé si apagando tu cámara mejore la velocidad de Ok. tus videos. Sí, permítanme. Ay. A ver. Ok. Ok, voy a continuar.
¿Así ya se ven mejor? Bueno, voy a No te continuar. preocupes. Ok. Entonces, vean, por ejemplo, en relación a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, acuérdense la imagen que ya habíamos visto, básicamente que es la aorta al centro, una entrada y salida del ventrículo derecho a nivel transesofágico medio. Vean cómo aquí francamente vemos el parche y vean cómo vemos también cómo se amplió todo el tracto de salida. También algo muy importante donde podemos alinearnos para tomar gradientes importantes va a ser a nivel de transgástrico o transgástrico profundo, que es esta imagen que les muestro. Este es un transgástrico y vean cómo normalmente, acuérdense que tenemos estos ventrículos derechos muy, muy hipertróficos, donde, pues bueno, realmente aunque el cirujano haga la ampliación, pueden quedar algunos restos de trabéculas que nos pueden generar algún tipo de obstrucción. Y también, por ejemplo, para ver un poco más válvula, tronco y ramas, ya sea tomar esta misma vista, entrada y salida tal vez un poco más alto o un poco más anterior o en 0 grados, sacando en esofágico alto y con un poco de ántero, vamos a poder evaluar también un poquito más de tronco y ramas pulmonares. Entonces, pues aquí también esto es algo bien importante que quiero que se lleven también. Eh, Vean realmente cómo, bueno, esto está fijo, así que espero que sí lo puedan ver bien, cómo puede existir una obstrucción dinámica o una obstrucción fija, como lo veíamos previamente. Vamos a poder ver un doble contorno, como lo vimos en el prequirúrgico, pero aquí, ¿por qué va a ser? Pues básicamente va a ser porque recuerden que estamos en una etapa de movimientos hemodinámicos muy importantes. Entonces, el paciente puede estar en un estado hipercontráctil porque puede tener hipovolemia. Acuérdense que están regresando el volumen después de la bomba de circulación extracorpórea por los inotrópicos que puede estar usando el paciente. Entonces, a veces no nos queda claro si realmente es una obstrucción dinámica o es una obstrucción fija. Y esto es muy importante hacer la diferencia porque si es una obstrucción dinámica que se puede tratar justamente con volumen, con mejorar el apoyo inotrópico, con la frecuencia cardíaca, no hay necesidad de meter al paciente nuevamente a cirugía. Pero si es una obstrucción fija, en ese momento hay que avisar al cirujano y regresa a bomba y se tiene que ampliar. Entonces, si nos queda un poco de duda, ¿qué podemos hacer? Pues también lo que nos recomiendan es la valoración de la presión intraventricular derecha. ¿Cómo podemos valorar la presión intraventricular derecha? Siempre que tengamos una insuficiencia tricuspidia, podremos evaluar la presión intraventricular derecha. Entonces, si tenemos, pues bueno, un gradiente fijo muy alto y una presión intraventricular derecha muy alto, esto se va a correlacionar, entonces nos va a decir un dato de alarma que tiene que entrar nuevamente el paciente a quirófano. Entonces, vean, por ejemplo, les muestro otra vez este video, espero que se vea un poco mejor, y vean cómo justamente, ¿no? Vemos el Doppler que acelera bastante a partir del plano valvular pulmonar, aquí trataron de preservar la válvula pulmonar, eh, pues el Doppler color acelera bastante a partir de ahí, tomamos el gradiente y pues básicamente la obstrucción dinámica es muy poca, es básicamente pura obstrucción fija, con un gradiente de muy alto de 98 milímetros de mercurio. Entonces se lo comunicamos de inmediato al cirujano, vuelve a entrar a bomba, se realiza una colocación de parche transanular para tratar de ampliar mucho más esa zona y vean con qué gradiente queda, con un gradiente máximo de 38, medio de 21, después de que teníamos un gradiente de 98. Otra de las cosas que comentamos que íbamos a hablar era sobre los defectos residuales. Esta imagen me gusta mucho, igual es la misma vista esofágica media que ya habíamos visto. Vean como la aorta al centro y todo este defecto interventricular es la CIB que habíamos comentado. Vean como desde aquí se observa la hipertrofia y se observa un tracto de salida muy estrecho. Y vean, esta es la corrección, vean como aquí ya se ve el parche, vean la diferencia básicamente, es importante que reconozcan las imágenes del parche porque así, pues bueno, van a poder ustedes ver cuando está bien y cuando está mal puesto y vean cómo justamente aquí se ve toda la ampliación que realizó el cirujano en comparación con esta obstrucción que tenía.
igual en esta vista de eje esofágico medio, eje largo 110, 120 grados, observamos la comunicación interventricular y vean cómo aquí también ya es posquirúrgico y el cirujano ya le había puesto el parche, pero vean la diferencia en relación al parche que vimos anteriormente. Vean cómo aquí se ve como pues un mosaico de color, de Doppler color muy importante. Y pues aquí aparentemente teníamos una comunicación interventricular residual importante, donde pues básicamente pues había soltado uno de los puntos y uno de los extremos del parche. Vean, aquí también lo podemos ver. Aquí pueden ver igual la aorta, el septum interventricular. Aquí está el parche y vean también cómo el cortocircuito es bastante franco. Y pues es un cortocircuito también bastante importante. Se le informa de inmediato al cirujano, vuelven a entrar a bomba y se realiza la recolocación del parche y observen cómo ya realmente ya no hay defecto en este momento. Y pues bueno, puede salir el paciente sin ningún problema de cirugía. Este artículo, aunque también es un poquito viejito, me gusta porque es un estudio que hicieron donde evaluaron varias patologías que tienen comunicación interventricular y que se repararon y, bueno, fueron evaluadas por ecocardiograma transesofágico. Y vean cómo aquí concluyeron que una comunicación interventricular mayor a 4 milímetros se considera significativa, que básicamente es lo que nosotros consideramos así. ¿Cuáles son los sitios más comunes donde vamos a encontrar estos defectos? En los límites del parche, ya sea en la porción superior o en la porción inferior. Pero pues aquí también ellos proponen que nosotros también debemos tener criterio en relación a qué es significativo o no, porque hablan sobre 4 milímetros, pero dicen, y si los niños son muy pequeños, tal vez 4 milímetros pues ya es demasiado, tal vez puedan ser significativas con un diámetro incluso menor. Entonces también nosotros tenemos que evaluar la calidad del cortocircuito, tenemos que evaluarlo en relación también al diámetro de la aorta y también, pues bueno, ver qué tanta repercusión hemodinámica está teniendo. Vean, hablando de defectos a nivel del septum interatrial, podemos encontrar que generalmente pueden tener un defecto aquí que nos va a ayudar como válvula de escape, dependiendo del cirujano con el que trabajen, pero bueno, hay algunos que dejan realmente en estos pacientes una fenestra como válvula de escape. Aquí es muy importante la dirección del cortocircuito. Nosotros estamos acostumbrados a ver cortocircuitos generalmente de izquierda a derecha, pero en estos casos podemos encontrar cortocircuitos de derecha a izquierda. ¿Y de qué nos van a hablar? De la pobre distensibilidad del ventrículo derecho, que va a ser secundaria a la gran hipertrofia que tenía el ventrículo y que fue sometido a ventriculotomía. Entonces, pues obviamente esos pacientes en la terapia intensiva pues van a cursar con falla diastólica y pues bueno, se les dará el manejo apropiado. La evaluación de válvulas pulmonares y ramas pulmonares, pues vean, realmente, como les había comentado, hay pacientes en los que ya se les coloca prótesis, hay pacientes que por alguna razón, tal vez una coronaria atraviesa el infundíbulo, entonces hay que ponerles un tubo que puede ser o no valvado. Vean, por ejemplo, cómo lo evaluamos. Generalmente cuando tenemos un tubo, tenemos que ver y le colocaron prótesis, que la prótesis abra bien, como sus valvas abren y cierran, y también algo muy importante, ver la conexión del tubo con ambas ramas, donde generalmente pueden tener obstrucción, como en el caso que les estoy mostrando, aquí arriba a su derecha, donde se ve claramente cómo las ramas pulmonares tienen una aceleración importante. Y pues bueno, incluso también si es posible reconstruir la prótesis 3D para ver que todos los velos tengan una adecuada movilidad y que no tengamos ningún tipo de fuga o alteración en la misma. Otros datos importantes pues son los que van a hablar de función. Podemos ver ya sea cualitativamente y cuantitativamente, hablando de la fracción de acortamiento por áreas. Y también algo bien importante que nos va a servir mucho es evaluar la función diastólica. Bueno, Doppler tisular sí lo podemos hacer, sobre todo con la sonda transesofágica de adultos. La sonda transesofágica pediátrica no hace tisular,
pero sí podemos evaluarlo de otra manera también. Por ejemplo, las fallas diastólicas, vean, observamos las cavas, vean esta cava como, pues es un paciente que salió con mucha disfunción, vean cómo la cava está completamente dilatada, tiene contraste espontáneo, ese ventrículo derecho casi no se movía, y en cambio, vean, este es una cava que, pues bueno, realmente está de un diámetro normal y pues no se ve el contraste espontáneo como se veía en el previo. Ok. En cuanto a la valoración postquirúrgica, pues bueno, esto viene en las guías, básicamente es el checklist de todo lo que tenemos que ver. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Vean, esto ya es la evaluación que vamos a llevar como un poco más de un ya periodo mediato de la cirugía. Vamos a ver cómo hay un parche transanular o una preservación de la válvula, y generalmente cuando tenemos parche transanular tenemos una insuficiencia pulmonar bastante importante, como es la que se puede observar aquí. Vemos cómo hay regurgitación desde las ramas pulmonares. Si observamos el diámetro del jet contra el de la insuficiencia, pues básicamente va a ser casi 1. Y vean, por ejemplo, en este en el que se preservó la válvula, sí tiene insuficiencia, pero no es tan severa como esta que tiene un parche transanular muy amplio. Vean cómo vamos a medir la insuficiencia, ya tenemos muchos parámetros que están también escritos. Vamos a, como les decía, vamos a medir la relación entre el tracto de salida y el jet de insuficiencia. Podemos ver también el índice de regurgitación pulmonar, el tiempo de mi presión en relación a la insuficiencia. Si existe o no flujo de las arterias pulmonares, que observamos flujo retrógrado a nivel de las ramas pulmonares. Entonces, todos estos parámetros nos van a ayudar a considerar si la insuficiencia es leve, moderada o severa. Como les comento, generalmente los que tienen un parche transanular amplio quedan siempre con insuficiencia bastante importante. Nosotros en pediatría, o que bueno, generalmente que es a la edad a la que se corrigen los pacientes con tetralogía de Fallot, si son muy pequeños no se les coloca una prótesis, entonces pues es importante que le demos seguimiento a esta insuficiencia. Hay varias formas también de medir la insuficiencia. Aquí, por ejemplo, les muestro este artículo del PRIME, que bueno, toma la variación sistólica y diastólica de la rama derecha de la arteria pulmonar a nivel supraesternal. Aquí tenemos sistólico, diastólico, A y B. Entonces hacemos la relación de A y B y tenemos ya puntos de corte que se relacionan con lo encontrado con resonancia magnética, que es nuestro gold estándar. Entonces, pues bueno, estos puntos de corte se correlacionan con más regurgitación a nivel de la resonancia magnética. Tamaño en función del ventrículo derecho, pues también acuérdense, si vemos un ventrículo derecho normal, un ventrículo derecho mucho más dilatado que está realmente afectando la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Una forma importante en la que podemos hacer la evaluación también es con el 3D y el volumen 3D del ventrículo derecho. Vean aquí cuando hacemos la correlación, nosotros por eco 3D habíamos dicho que tenía un diámetro telediastólico del ventrículo derecho indexado de 100.5 y la reso tuvo 103.2 y una fracción de expulsión del ventrículo derecho de 50.6 y por la reso tuvo 48. Realmente creo que es una buena herramienta, ya se han dado muchos artículos, de hecho aquí justo les comparto uno. Bueno, uno más adelante, donde justo lo que dice es que el eco 3D para evaluar volúmenes del ventrículo derecho tal vez va a infraestimar un poco el volumen y va a supraestimar un poco la función, pero bueno, si tenemos una buena ventana, realmente creo que las aproximaciones son muy cercanas y nos ayudan a tomar decisiones. Este es el que les comentaba. Y pues vean también aquí qué pasa cuando tenemos una mala ventana y no podemos hacer 3D. Bueno, no importa, también tenemos otra forma que es medir las áreas y medir las áreas indexadas. Entonces, si tenemos áreas indexadas mayores de 20 mililitros por metro cuadrado, esas se van a correlacionar con un volumen telediastólico del ventrículo derecho mayor a 170 mililitros. Entonces, vean, por ejemplo, este paciente que pues tenía una mala ventana, pero sí le podemos medir áreas, tenía un área obviamente más de 20 mililitros metro cuadrado, se le hace la resonancia y la resonancia tenía 180
80.5 mililitros metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, siempre hay alguna forma en la que el eco nos pueda aproximar bastante los volúmenes para poder decidir en qué momento se va a tener que colocar prótesis pulmonar. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver también algo de función. Acuérdense que en estos pacientes, pues tal vez el TAPSE, pues puede ser, no se correlaciona tanto con la función encontrada por resonancia magnética, pero los Doppler tisular y la S' principalmente sí se correlaciona un poco más con la función encontrada por este método. Algo aquí bien importante de función diastólica, acuérdense que ya tenemos nuestros parámetros, la EA, la EE, tiempo de desaceleración, y algo también que podemos encontrar siempre es este flujo reverso, esta onda de flujo reverso diastólica, que se relaciona con la contracción auricular. Y esto siempre nos va a hablar en estos pacientes operados de tetralogía de Fallot o en estos pacientes que tienen alguna patología ventricular derecha, de una pobre distensibilidad del ventrículo derecho. Vean esta onda que justo está antes de la onda anterógrada. Esta, ¿cómo la vamos a tomar? En el tronco de la arteria pulmonar con Doppler pulsado, y la vamos a encontrar. Siempre es muy clara. Otra que podemos encontrar también es la vena cava inferior, ver que no se colapse, ver que esté distendida, como lo habíamos comentado en el Doppler, en el ecocardiograma transesofágico. Acuérdense también, ya tenemos strain del ventrículo derecho. Sí lo podemos usar, sí hay un poco de correlación con la fracción de expulsión encontrada por resonancia magnética, la podemos usar como complemento. Se ha visto también que en la etapa temprana de la corrección, o sea, en el periodo de corrección de tetralogía de Fallot inmediato, el strain baja mucho, pero posteriormente se empieza a recuperar. Entonces, pues también, digo, si es un periodo inmediato de la cirugía, al día siguiente, pues lo más seguro es que el strain esté bajo, pero poco a poco tiende a recuperar un poco. Acuérdense también que tenemos el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, pues bueno, acuérdense que tiene una interacción ventricular una interacción interventricular, puede tener o no una forma de D, aquí ya nos está afectando, nos está hablando que hay alguna alteración del ventrículo derecho, ya sea por volumen o por presión, y pues bueno, esto va a tener también relación con la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, pues ya casi para terminar, quiero mostrarles este caso clínico. Fíjense esta primera imagen, se ve así porque pues es un periodo posquirúrgico inmediato de un niño de 15 años que fue llevado a corrección total de la tetralogía de Fallot. En ese momento lo evaluamos, vimos que pues bueno, básicamente estaba bien y se egresó a su domicilio. Regresa 2, 3 meses después para que lo veamos en la consulta y observamos este estudio. Vean, pues bueno, francamente la frecuencia cardíaca disminuyó, pero hay algo que también nos llamaba mucho la atención. Vean cómo el ventrículo izquierdo está mucho más dilatado, que eso pues es algo que no esperamos ver en una tetralogía de Fallot. No hemos hablado prácticamente casi de puro ventrículo derecho, tractos de salida, etcétera, y veíamos un ventrículo izquierdo más dilatado. Decíamos, bueno, pues ¿qué estará pasando? ¿Qué alteración tendrá? Vean, aquí creo que se ve muy franco en el corto a nivel de los ventrículos. Vean, este es el posquirúrgico cuando salió, y vean este que estamos viendo en la consulta, si es el mismo paciente. Vean qué diferencia hay. Vean, tenemos una relación AIAO de 1.82 y hacemos una medición del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y tiene 60.8 milímetros. ¿Qué les parece? Entonces, pues bueno, seguimos. ¿Qué creen que le puede estar pasando a este paciente? ¿Una disfunción? ¿O qué es lo que le está pasando? ¿Algún tipo de isquemia? Pues bueno, realmente lo que le pasó al paciente es que tenía una CIB residual muy grande. Lo más seguro es que en algún momento se desprendió un punto del parche. Y vean qué comunicación interventricular tan grande tenía, así que, pues bueno, tal vez no estaba en el periodo inmediato, pero posteriormente se desprendió. Vean, es un defecto sumamente grande, y aquí es casi más de la mitad pues, del defecto que ya se había cubierto. Entonces, pues obviamente se estaba presentando clínica de una comunicación interventricular grande.
con dilatación de cavidades izquierdas, y pues obviamente este paciente fue llevado a cirugía nuevamente para recolocación del parche y pues bueno, ¿no? Cierre del defecto residual importante. Vean también en pacientes que llegan en crisis de hipoxia, en pacientes que no son candidatos para corrección total en el momento en el que hacemos el diagnóstico, ya sea por la gravedad del paciente o por otras situaciones. Nosotros los llevamos a cateterismo y vean cómo también los podemos evaluar por ecocardiograma, ya sea colocando un stent en el tracto de salida del ventrículo derecho, perdón, como es en este caso, y aquí evaluamos la permeabilidad del stent, colocando stent en el conducto arterioso, vean aquí también, o sea, esto básicamente es como una fístula, y bueno, también en las mismas fístulas, aquellas que se ocluyen, pues bueno, también las pueden permeabilizar y nosotros de igual manera podemos evaluar. Entonces, pues bueno, como conclusiones, yo les quiero decir que la tetralogía de Fallot es común y si la diagnosticamos adecuadamente y de manera oportuna, va a tener un buen pronóstico. Entonces, realmente, si conocemos la patología, podemos hacer el estudio, creo que ese paciente puede tener un muy buen pronóstico para la vida y para la función. Por el eco podemos definir adecuadamente todas las características anatómicas necesarias para la intervención quirúrgica y hemodinámica. Tenemos tranceso, también lo podemos usar. Y hablando del tranceso, realmente yo recomiendo ampliamente que se realice en el transquirúrgico, porque de verdad que apoya mucho a detectar lesiones que en ese mismo tiempo quirúrgico se pueden resolver. Y también, pues bueno, para el seguimiento a mayor largo plazo, de todos esos pacientes posoperados de tetralogía de Fallot, realmente que el ecocardiograma transtorácico aporta también mucho, incluso también si tenemos pues herramientas avanzadas de ecocardiografía avanzada, como es el volumen 3D, como es el strain del ventrículo derecho, ya que las aproximaciones sí pueden ser muy cercanas a la resonancia magnética. Pues les agradezco mucho el tiempo que me permitieron y espero que esta plática les haya sido útil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación de la tetralogía de Fallot. Algo que muchos no conocemos por no estar tan cerca de la ecocardiografía pediátrica. Si quieres, enciende tu cámara, por favor, doctora. Estamos a la espera a ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda al respecto. Agradecimientos. Enciende el micrófono, doctora. Ah, ¿Estás en mute? Sí, ya, ahora sí ya me escuchan. sí, agradecimientos de tu charla. Te decía que es digo, como no estamos tan involucrados con la ecocardiografía pediátrica, pues a veces decimos, bueno, ¿y qué es la tetralogía de Fallot, no? Yo creo que pues este tipo de charlas nos ayudan a que tengamos pues una mejor visión de qué es lo que pasa. Bueno, déjame ver, aquí tenemos una pregunta de Dafne. Dafne, ¿quiere hacer alguna pregunta? La puede escribir en el chat. Sí, y pues es justo lo que les comentaba, ¿no, Miguel? Realmente, por eso también yo quería dar esta plática, porque creo que ya se ha avanzado mucho. Creo que ya no es algo que solo veamos los cardiólogos pediatras, creo que es algo que también ya ven mucho los cardiólogos de adultos, ahora ya también con esto nuevo de cardiopatías congénitas del adulto, y son pacientes que realmente tienen una buena evolución si sabemos buscar las lesiones y sabemos diagnosticarlos a tiempo, ¿no? Entonces creo que teniendo las herramientas, pues podemos ofrecerle mucho a este tipo de pacientes.
Claro. Así dice Daphne que no tiene preguntas, que mil gracias por la presentación, por la charla. Muchas gracias también a ustedes por su tiempo. Espero que les haya sido útil y pues bueno, aquí estamos para cualquier duda que tengan y pues espero que ya sepamos un poquito más sobre tetralogía de Fallot. Claro. Bueno, pues lo que nos queda entonces, doctora, es agradecerte esta excelente charla y esperamos que los asistentes nos acompañen en las próximas oportunidades en este espacio, que precisamente se hace para enriquecer la educación de ustedes, de la comunidad médica. Gracias a todos por conectarse. Los seguimos esperando y los invitamos a que participen en las siguientes charlas que va a haber en las semanas que vienen, en las siguientes 2 semanas. Esta sesión quedó grabada, se la vamos a compartir a sus correos y estará disponible en nuestra página web oficial. Se lo haremos llegar muy pronto. Doctora, pues te agradezco mucho, muy amable, una gran charla definitivamente y esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Buenas Saludos, tardes. bye.